Buenos días, buenas tardes, hola mundo, ¿cómo están? Pues bueno, en esta ocasión les traigo el tema sobre cimentaciones superficiales. Específicamente pues veremos cómo se calcula la capacidad soportante, ¿verdad? Usando la teoría de Meyerhoff. Eh, bueno, entonces comencemos si quieren. Los principales datos que ocuparemos pues para realizar este cálculo son las propiedades del suelo, ¿verdad? Y estas propiedades principales están dadas acá: el ángulo de fricción, la cohesión y el peso específico. Con estos datos y otros de la geometría de la columna, podemos calcular cuál es su capacidad soportante. Ok, bueno, la ecuación para calcular la capacidad soportante de una zapata podemos considerarla que está compuesta por tres partes principales: una relacionada con la cohesión, otra con la sobrecarga y otra con el peso específico. Esta ecuación está algo larga y tiene varios factores que factorizan las, los parámetros, ¿verdad? Las propiedades del suelo. Entonces acá estos factores estos factores n que vemos acá son factores de capacidad de carga. Y como podrán ver, acá están las fórmulas. Estas fórmulas dependen de el ángulo de fricción del suelo. Y bueno, tenemos factores que son aplicados ya sea a la cohesión, a la sobrecarga o al peso específico. Además de aplicar estas fórmulas, también hay unas tablitas como la que muestro acá, en donde hace los cálculos para diferentes ángulos de fricción. Ok, ahora estos factores de acá, estos factores son adicionales y dependen de características de la zapata, de la cimentación. Uno es la forma. Entonces tenemos estos factores. Acá, por ejemplo, es para la cohesión, pero es un factor de forma. Esa S de ahí, ese subíndice S significa shape en inglés, o sea, forma. Entonces, todos estos factores acá son de factores de forma, ya sea algunos que son aplicados a la cohesión, a la sobrecarga o al peso específico. Entonces, aquí están las fórmulas que corresponden para cada caso. Por ejemplo, para la cohesión, el factor de forma está esta es la ecuación. Para la sobrecarga, pues está esta. Y para el peso específico está esta otra. Ok, B es, acá están los factores de carga que mencionamos anteriormente, el ángulo de fricción. Ahora B y L, pues en la cimentación B es el ancho de la zapata y L sería la longitud, ¿verdad? En el sentido hacia adentro de acá, ¿verdad? El sentido longitudinal. Ok. Para zapatas que son tipo corridas, ¿verdad? Cimentaciones corridas, zapatas corridas, pues se usaría un valor de L unitario, ¿verdad? Para la carga que es una carga unitaria en longitud. Entonces se haría el análisis para una longitud unitaria.
Ok, ahora acá tenemos los factores de profundidad aplicados para la cohesión, para la sobrecarga y para el peso específico. Entonces, estos son factores de profundidad y para eso tenemos estas formulitas de acá. Se separan en dos condiciones, ¿verdad? La condición en esta condición de profundidad, dF, este factor de acá, es la profundidad de desplante de la zapata, ¿verdad? Y cuando esta relación es menor que 1 y cuando es mayor que 1. El dF es esta profundidad, ¿verdad? Esta de acá. ¿Ok? Ese es el desplante. Entonces, con estas fórmulas calculamos cada uno de los factores, ¿verdad? Sí tengan cuidado, ¿verdad? Con elegir la condición correcta, ¿verdad? Si su desplante es menor, pues, que el ancho de su zapata, pues estarían obteniendo valores en esta condición, ¿verdad? Ya si es muy profunda, pues utilizarían esta otra condición. Bueno, y finalmente tendríamos el caso de los factores de inclinación. Acá para la cohesión, acá para la sobrecarga y acá para el peso específico. El factor de inclinación se refiere al factor de inclinación de la carga. Entonces, si tenemos una carga acá, pues esta puede ser completamente vertical o podría estar a un ángulo. La carga P en la zapata. Este ángulo que forma con la vertical, este se le llama beta. ¿Ok? Y ese se utiliza para calcular esos factores. Entonces, por ejemplo, si beta es igual a 0, pues acá los factores se mantienen igual a 1, ¿verdad? Entonces aquí están los factores. Aquí es para el de la cohesión y la sobrecarga, son esta formulita de acá. Y para el otro caso, para el del peso específico, sería esta. Entonces, si ven, si beta es igual a 0, pues sí, acá los factores se le reducen a 1, pero se modifican, ¿verdad? Ya si hay algún ángulo, ¿verdad? De inclinación de la carga. Ok, estos serían los factores de inclinación. Ok, entonces estos serían los factores, estos serían los factores que se utilizarían para el cálculo de la capacidad soportante. Solo como recordatorio, bueno, esta sería la capacidad soportante nominal. Para obtener la capacidad admisible debe de factorizarse. Y comúnmente en cimentaciones es para este tipo de capacidad soportante, ¿verdad? Se utiliza un factor de seguridad de 3. Entonces, la capacidad admisible, que sería la que se utilizaría en diseño, ¿verdad? Sería igual a esta capacidad entre el factor de seguridad, que se utiliza un valor de 3 comúnmente para el diseño. Ahora, acá algunos lo hacen directamente así, aunque también ustedes se le puede reducir a esta capacidad, ¿verdad? Se le puede reducir la sobrecarga.
la sobrecarga de suelo. Esa sobrecarga de suelo es este suelo, ¿verdad? Este suelo que ya se encontraba encima de la nivel de desplante, ¿verdad? Entonces podemos remover esa carga de suelo que teníamos ahí, ¿verdad? Acuérdense que acá Q es igual a, bueno, por acá lo tengo, aquí está, ¿verdad? Q es igual al peso específico por el desplante, ¿verdad? El nivel de desplante, la profundidad de desplante. ¿Ok? Claramente, pues, para utilizar esta fórmula, ocuparíamos hacer un predimensionamiento del ancho de la zapata, ya que ese valor está incluido en el cálculo. Entonces ocuparíamos aproximar primeramente ese valor de alguna manera, y sería el predimensionamiento. O sea, para hacer este cálculo ocuparemos alguna iteración, ¿verdad? Y se ocupa un intento inicial. Entonces, para predimensionar, pues lo típico es de considerar una carga admisible de 2 kilogramos por centímetro cuadrado o 4 kilolibras por pie cuadrado. Esto pues es un valor así intermedio, pero el suelo puede ser, si es un suelo muy malo, pues podría tener valores mucho menores, un cuarto de esto, ¿verdad? 0.5 kilogramos o 1 kilogramo. O si es un terreno más fuerte, si fuera roca, por ejemplo, podría tener valores mucho mayores. Ok, entonces acá no conocemos cuánto es la dimensión del área, las dimensiones que me dan el área de la zapata. Entonces, para aproximar, hacemos una aproximación de la capacidad soportante. Y la carga, pues la carga es un valor que debemos de conocer para diseñar la zapata, ¿verdad? La carga que tendrá. Esta carga es de servicio, como debe ser, para que prevenir que ocurran, para buscar que se minimicen los asentamientos diferenciales. Conociendo la carga y igualando la presión del suelo, ¿verdad? La carga entre el área me da la presión en el suelo, igualando esta presión a que sea igual al esfuerzo admisible, pues la única variable que me queda son las dimensiones de la zapata. Con alguna relación entre las dimensiones, por ejemplo, si fuera cuadrada, el área sería b al cuadrado. Entonces, de esa manera, pues, podemos predimensionar o estimar en primera instancia las dimensiones de la zapata. Ya una vez con este valor, bueno, iríamos con este valor, ¿verdad? A usar la fórmula propiamente para calcular la capacidad nominal, y esta capacidad luego la reducimos por el factor de esta manera. Para que nuestro diseño sea satisfactorio, debería de ser lo más cercano a la presión del suelo, ¿verdad? Que esta es igual a P entre B por L. Bueno, así sería, ¿verdad? Entonces pasaremos a ver un ejemplo. Ok, acá tenemos la zapata con sus dimensiones B por L, ¿verdad? El ancho B, longitud L, a una profundidad de desplante de F.
y tiene una carga P, ¿verdad? Tendría una carga P. Ok, acá los valores que están en azul son datos de ingreso de la hoja, ¿verdad? Datos que se le daría el usuario. Y acá pues la zapata tenemos que es una zapata cuadrada de 8.5 por 8.5 pies. El tamaño de la columna, H este es el espesor de la zapata y bueno, la profundidad de desplante es 5 pies. Ok, aquí están las propiedades del suelo, ¿verdad? El peso específico del suelo, el ángulo de fricción y una cohesión que tomaremos de 0. Ok, y bueno, acá tenemos las cargas. Aquí es importante esto. Si se fijan, esta carga no es mayorada, es una carga de servicio. Esa es la carga que en el diseño del área de la zapata se debe de utilizar. No utilicen cargas mayoradas, eso es importante. Ya que las cargas mayoradas, lo que buscamos nosotros en el diseño de la área de las zapatas es que el asentamiento sea cercano a ser el mismo en todas las zapatas del edificio, ¿verdad? Si empezamos a hacer mayoraciones a las cargas y todo eso, estaríamos produciendo asentamientos diferenciales, o sea, van a haber zapatas que se asienten menos que otras y eso causaría solicitaciones en la estructura adicionales, ¿verdad? Nosotros buscamos que sí, siempre van a haber asentamientos y eso es aceptable, ¿verdad? El suelo es compresible. Pero lo que sí buscamos es que sean lo más cercanos posible, ¿verdad? Que los asentamientos en una zapata, en una columna, sean más o menos iguales que en otra columna. Entonces, para lograr eso usamos cargas de servicio. Ok, entonces acá tenemos la carga y no está mayorada, es una carga de servicio. Ok, bueno, esos son básicamente los elementos básicos para el diseño de una zapata, por lo menos su dimensionamiento de área, ¿verdad? Ok, entonces pasamos más abajo y acá tenemos los factores de carga. Estos ya fueron calculados con las fórmulas respectivas, ¿verdad? Que están acá, correspondientes para cada uno. ¿Ok? Y acá están los otros factores, los factores de forma, factores de profundidad y factor de inclinación. La carga pues no tenía ninguna inclinación, entonces nos está dando 1. Y aquí están los otros factores, ¿verdad? Que se calcularon con estas fórmulas que están acá. ¿Ok? Bueno, se calcularon allí, ¿verdad? Podrían haber usado sus tablas o algunas ayudas, ¿verdad? Como les mostré anteriormente, pero para automatizar, ¿verdad? En la hoja, pues hacemos uso de fórmulas. Y aquí está la fórmula completa de la teoría de Meyerhof. Hacemos el cálculo de cada uno de los factores y los incrustamos acá en el cálculo final y nos da esta capacidad, ¿verdad? De 28 kilolibras por pie cuadrado. ¿Ok? Este ya factorizado por el factor de 3, ¿verdad? Y también quitándole la carga de suelo, sobrecarga de suelo que tenía, nos da una capacidad admisible ya factorizada de 9.25 kilolibras por pie cuadrado. Ok, acá lo estaríamos comparando con el esfuerzo que está causando en el suelo la carga que tiene, ¿verdad? Y acá pues nos está dando ligeramente superior, o sea, es
es un valor aceptable, ¿verdad? Ok, la presión de acá, ¿verdad? Es simplemente la carga entre el área, ¿verdad? Acá tenemos la carga esta entre el área que es B por L. B por L acá es cuadrado, ¿verdad? Entonces sería esta carga entre el área de 8.5 por 8.5. Y eso nos da un esfuerzo de 9 kilolibras por pie cuadrado. Y vemos que está cercano, entonces nos parece un buen diseño. Ok, eso sería todo. Compartiré esta hoja de cálculo, un link para que puedan bajarlo y usarlo, que les sirva de ayuda para los cálculos. Y bueno, cualquier consulta, si pueden agregar comentarios al video. Y bueno, espero que les haya servido. Continuaremos en otros videos para ver el diseño, las otras conceptos de diseño de una zapata aislada, zapata superficial, como son el diseño por cortante y momento. Bueno, nos vemos hasta la próxima.